Vamos a revisar hoy día el tema de la carta. Ya, yo le mandé dos cartas. Dice la carta número 3. Ya, esta es una canción. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que un niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quiere, que sin su amor se muere, que me ama con pasión. La segunda me dice que la espere porque mío solo es su corazón. Y la carta número 3, yo la espero como tú ves, mas yo sé que no la mandarás. Tu recuerdo me hace soñar y también me pongo a pensar que seas feliz donde estés. ¿Ya? Entonces, esta es una carta y había unas preguntas a desarrollar de acuerdo a esta carta. ¿Ya? La pregunta dice, ¿cuál es el tema central de la canción? ¿Ya? ¿Cuál es el tema central de la canción? Ahí habla acerca de una carta de amor, ¿verdad? Es el tema central. El tema es el amor, ¿ya? Porque es una carta que él guarda con cariño, dice, ¿ya? Y dice, ¿qué necesidad humana se expresa en los siguientes versos? Lo que guardo y conservo con cariño. Es un libro que de niño me dio mi profesor, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué necesidad humana? Bueno, el recuerdo, el cariño, eh, la amistad quizás que tuvo con el profesor, la complicidad, el ser amigo, ¿ya? Esa es la necesidad, ¿ya? Que se expresa en esos versos. El cariño, el aprecio. Sí, porque de repente nosotros los profesores, bueno, yo le hago más a niños más grandes, pero igual ellos también les gusta de repente, no sé, un chocolatito, el día del alumno un chupetito, para el aniversario participar con ellos, un gesto. eh, una palabra, la palabra indicada, a lo mejor si están pasando alguna situación familiar complicada. Entonces, a eso se refiere, la necesidad de, 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 de a lo mejor ser confidente, ser amigo, ya, tener a una mano ahí que lo pueda ayudar, a eso se refiere. Después dice, describa el principal sentimiento del autor frente al recuerdo de su amada. Y aquí hay como tres pasos. El primer paso dice, lo que guardo y conservo con cariño es un libro que me dio mi profesor, un juguete que tengo en el ropero, o sea, tiene un libro, ¿ya? Después tiene un juguete y las cartas que me hablan de su amor. La primera carta que dice que me quiere, ¿ya? La persona dice, oye, en realidad yo te quiero, ¿ya? Y que sin su amor, que sin mi amor se muere, ¿ya? Que me ama con pasión, ahí lo dice en esa estrofa, en esos versos. La segunda, ¿qué dice? La segunda me dice que la espere, porque mío solo es su corazón, ¿ya? Tú tienes que esperar a esa persona. Y la carta 3 todavía la está esperando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que acá no avanzó este amor, ¿ya? Claro, la primera le dice que la quiere, después la segunda que la espera, ¿ya? Y la carta número 3, yo la espero como tú ves, o sea, nunca le mandó la carta 3, ¿ya? Más yo sé que no la mandarás. Tu recuerdo me hace soñar. Bueno, ¿verdad? Eso es el pasado, ¿verdad? Es a lo mejor un amor, bueno, dentro de la literatura nosotros hablamos de distintos tipos de amor. Ya a lo mejor hay un amor, por ejemplo, un amor idealizado, ¿verdad? O a lo mejor hay un amor platónico, ¿ya? O también, por ejemplo, Romeo y Julieta, hay un amor ahí imposible, porque los padres se oponían, ¿ya? Entonces acá también, él espera, esa es la carta número 3, pero nunca va a llegar, ¿ya? Y él incluso le dice ahí que me pongo a pensar y que seas feliz donde estés, ¿ya? Entonces esa es un tipo de carta, ¿ya? ¿A través de qué? De una poesía y a través de una canción, ¿verdad? Es la canción de los hermanos Bustos, ya es como una ranchera, esa es la canción, si ustedes a lo mejor la pueden buscar en internet y la van a escuchar, ya. Esa es la primera que podríamos haber resuelto, ya, y la segunda eran dos cartas, ya, carta al director decía, ya, la primera dice carta al director, señor director, el otro día leí en su diario que existía un grupo de personas que rechazaban la tecnología moderna. Ellos quieren volver a lo esencial, a la natural, sin ver televisión ni usar computador, sin teléfonos celulares. Quieren desconectarse completamente de la tecnología, ¿ya? Eso me parece muy bien, ya que si observamos a nuestro alrededor, mucha gente no quiere hacer ningún esfuerzo, así que utiliza las máquinas para que lo hagan todo en su lugar. Con ello su mente y su cuerpo se atrofian.
Lo saluda atentamente, Andrea Peña. Ese, una carta al director, ¿verdad? Carta al director, una opinión, puede ser un reclamo, un punto de vista, felicitar a alguien, ¿ya? En este caso, ella decía que era mejor volver a lo natural, ya la tecnología fuera. ¿Ya? Y por otro lado tenemos a Luis que dice, las nuevas tecnologías pueden salvar vidas. Así lo demuestra el caso de un doctor que gracias a su teléfono móvil y un computador portátil logró diagnosticar la enfermedad de una paciente en estado crítico y asesorar a sus colegas respecto al tratamiento a seguir y los pasos de la operación a la que debía ser sometida. Ahora la mujer goza de perfecto estado de salud y gracias al avance tecnológico de nuestros días. La saluda atentamente Luis Bravo. Entonces acá vemos dos cartas, ¿verdad? Por un lado, un punto de vista, ¿verdad? Acerca de la tecnología y volver a desconectarnos y volver a lo natural. Y que nosotros seamos capaces de hacer las cosas y no la máquina, por ejemplo. Y por otro lado tenemos que la tecnología también nos ayuda. Ya ahí hay un caso y él lo da a conocer ya respecto a cómo un doctor pudo diagnosticar una enfermedad y pudo salvar la vida de una persona. ¿Ya? Entonces ahí hay dos cartas, diferentes puntos de vista. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es el desacuerdo entre Andrea y Luis? ¿Cuál es Andrea Andrés? Andrea, ¿quién sería? Andrea y Luis son los emisores de la carta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desacuerdo? Por un lado, están discutiendo acerca de la tecnología, ¿verdad? Si la tecnología realmente ayuda al hombre o no ayuda al hombre, o lo hace ser más cómodo, ¿ya? Entonces dice, ¿con qué propósito el diario publica estas cartas? Porque son dos puntos de vista diferentes, una de otra son diferentes. Entonces nosotros acá, ¿qué hacemos? El propósito de este diario significa que no siempre vamos a estar de acuerdo, 100%. No siempre, por ejemplo, vamos a estar de acuerdo, sí, en realidad todos estamos de acuerdo con la tecnología. Hay gente que no está de acuerdo con la tecnología. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta? Por un lado, dar a conocer tu punto de vista. No sé si la palabra será reclamar, pero sí poner decir en realidad yo creo que la tecnología no es tan buena, ¿ya? Y deberíamos volver a lo natural, deberíamos volver a lo mejor a desconectarnos, ¿ya? Sin ver televisión, sin computador, sin teléfono, ¿ya? Desconectarnos y también otra cosa que dice ella, que sería la pregunta 3, ¿qué crítica hace Andrea a la sociedad actual? Que nosotros no miramos el mundo. ¿Ya? De repente, no sé, nosotros vemos la mesa, una situación cotidiana, a lo mejor que ustedes también lo han vivido, en la mesa vemos cómo los chiquillos están con el celular. Pues. Entonces nadie conversa, nadie habla cómo te fue en el día, cómo la pasaste, están todos, bueno, hoy en día los chicos nacen con el chique, ¿verdad? Entonces, la crítica que hace ella es esa. Dice, esto me parece muy bien, ya que si observamos a nuestro alrededor, mucha gente no quiere hacer ningún esfuerzo. Así que utiliza las máquinas para todo. Imagínense ahora con el tema de la contingencia, la pandemia. Bueno, en cierta forma la tecnología nos ha ayudado, ¿ya? Pero imagínate hubiera pasado esta pandemia hace 40 años atrás. No habría celulares, o sea, ¿de qué te entretendrías? ¿Cómo harías tus clases? Ya los papás seríamos los motores para enseñar a nuestros hijos, de acuerdo quizá a lo que vais viendo en algún lado o más o menos lo que tú piensas que le podrías enseñar, ¿ya? Entonces, esa es la crítica que hace ella, que estamos tan inmersos, la número 3, la crítica que hace la Andreita, dice que estamos tan inmersos en la tecnología que no somos, a ver, no somos autosuficientes, ya dependemos 100% de la tecnología. Ya, a eso se refiere. Después dice, de acuerdo a su experiencia, eso es una pregunta, chiquillo, cuando le digan, de acuerdo a tu experiencia personal, de un ejemplo, de un uso positivo y de un uso negativo de la tecnología moderna. Señala ejemplos diferentes presentados en la carta. Ya, por ejemplo, un uso positivo, bueno, pueden haber harto, no sé, pagar las cuentas, un uso positivo. Otro uso positivo, llamar un Uber, otro uso positivo. Quizá a lo mejor un poco cotidiano, a lo mejor un poco light, quizá. Pero, por ejemplo, una emergencia, que tú no tengas un auto, puede llamar un taxi, un auto, y te puede llevar donde tú necesites, ¿ya? Un uso negativo de la tecnología, por ejemplo, puede ser el sedentarismo. Ya la gente pasa sentado en la cama, o pasa sentado en la cama, o pasa sentado en el sillón todo el día.
Entonces, ¿qué pasa? Se produce el sedentarismo. La gente, tu organismo no se mueve, po. Tu organismo que hace está detenido y empezáis a engordar, comí, ¿me entendí? Entonces, por ejemplo, otro uso positivo, que yo también lo hago, y a lo mejor más de alguna de ustedes igual, hacer gimnasia con un video a través de internet, ¿ya? Para no perder eh, el ritmo del gimnasio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay hartas cositas positivas que podríamos ir poniendo nosotros en esta carta, ¿ya? Eso es lo importante. Yo les voy a mandar, a ver si lo puede hacer, voy a mandar de nuevo las cartas para que la gente que a lo mejor no la tiene, vamos a volver como a mandarlas para que ustedes la puedan repasar. Chiquillos, ¿cuál es la idea? Que ustedes esto lo hagan en su cuaderno. ¿Ya? No me manden nada a mí, mira, sí, a ver, ¿cómo es este sistema? Nosotros los preparamos a ustedes para dar las pruebas, ¿ya? Si usted me manda la tarea, yo le puedo decir, sí, sí, está bien, yo te la reviso, yo te la veo, te digo, sí, mira, está bien la carta que tú hiciste, ¿ya? Acuérdense que yo les pedí a ustedes que hicieran una carta, a un familiar, una carta formal, informal, de recomendación, la que ustedes quisiesen. Lo importante es que ustedes empiezan a escribir. Primero la fecha, el encabezado, ¿verdad? ¿Quién va dirigido? El cuerpo de la carta. Después despedirse y, claro, como cerrar la carta, despedirse y eso. Y la firma incluso, a veces el nombre también se pone, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo los trabajitos, ¿ya? Ahora, con esto de la carta nosotros ya terminamos el número 1. Ya terminamos el rojito. Ya lo terminamos, ¿ya? Ahora vamos a empezar con el 2. ¿Ya? Que habla acerca de 1000 identidades posibles, ¿ya? Acá hablamos del género narrativo, ¿ya? Y dentro del género narrativo, yo les voy a mandar después al correo, les voy a mandar una cosita, que quiero que me vean, que por ejemplo, dentro de un género narrativo, ¿cuáles son los géneros narrativos, por ejemplo? Puede ser un cuento, una novela, un mito, una leyenda, una fábula. Esos son textos narrativos, ¿ya? Por ejemplo, un cuento, Alicia en el País de la Maravilla, es un cuento, ¿ya? Una novela, Harry Potter, es una saga, ¿verdad? Una secuencia de episodios, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Entre Alicia en el País de la Maravilla y Harry Potter. Alicia, por ejemplo, es más breve, el cuento es breve, el cuento tiene pocos personajes, poca acción, ¿ya? No hay tanta descripción, no así en una novela, que es más extensa, tiene más acción y tiene más personajes, ¿ya? Eso también es importante ver la diferencia entre una y otra, ¿ya? Después tenemos un mito, yo igual voy a mandar un videito donde aparece qué es un mito y qué es una leyenda. Yo les voy a decir, por ejemplo, que el mito habla acerca del origen del hombre. Igual les voy a mandar a lo mejor una comprensión lectora para que me hagan un mito. Por ejemplo, la creación del hombre, la creación del universo, el mito maya, por ejemplo, el azteca, cómo surgió, por ejemplo, el sol y la luna en el mito mapuche, ¿ya? Y el mito tiene a veces una connotación religiosa, ¿ya? Ahora, el mito es religiosa, habla de la creación del hombre del hombre o del universo, ¿ya? También cuando nosotros hablamos de mito, por ejemplo, nos asociamos al tiro a los mitos griegos, los dioses, Apolo, Zeus, bueno, lo mismo, Apolo, Zeus, Afrodita, todos estos dioses mitológicos, ¿verdad?, de Grecia, que tenían un significado, ya, respecto a la vida, a la cotidianidad de los hombres, ya, y ellos eran como una especie la gente abajo era como un teatro, y ellos a través de su designio sabían qué héroe podía luchar, salvar, ser una persona destacada dentro de su comunidad, ¿ya? Entonces, eso es un mito, ¿ya? En cambio, una leyenda, por ejemplo, el Caleuche, ¿ya? Por ejemplo, acá es la Llorona, ¿ya? Eso es una leyenda, porque en primer lugar no sabemos si eso fue verdad o no. A lo mejor te la contó tu abuela, tu bisabuela, la mamá de tu mamá, ¿me entiendes? Entonces, uno le va poniendo. Por ejemplo, el Caleuche, que yo creo que todos lo conocen, o todos han oído hablar de ella, de ese mito, de esa leyenda, perdón. Entonces ahí vemos el Caleuche, que es un barco, ¿verdad? Que en luna llena aparecen hombres, y hay una serie de cosas como
de fantasma, tal vez, el humo de la noche, la oscuridad, ¿verdad? Hay todo un hermetismo ahí, en cuanto al caleuche, por ejemplo, la pincoya, el trauco, ¿ya? Entonces, nosotros no sabemos si eso existió. Lo que sabemos nosotros, por ejemplo, de la leyenda que va de generación en generación, y son características de un pueblo. Si yo digo, chiquillo, ¿dónde el caleuche? ¿Dónde está? Ah, en Chiloé, al tiro. La Llorona, no acá en... Bueno, esa leyenda viene de México, pero acá también en el norte, por ejemplo, la otra vez hice un trabajo a los chiquillos y me decían que hay uno de la viuda en el desierto, la novia, no la viuda, la novia, una mujer vestida de novia que hace parar a los camioneros. Esa es como una leyenda nortina, por decirte, ¿eh? Que yo no la conocía, los chiquillos me dijeron que esa era una leyenda nortina, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vemos esos 4 tipos de géneros narrativos, ¿ya? Eh, Ahora, dentro de los géneros narrativos, nosotros encontramos, ¿qué cosa? Personajes, ¿ya? Personaje principal y personaje secundario, ¿verdad? Entonces, y los personajes también tienen características físicas y características psicológicas. Las características físicas, por ejemplo, de Alicia, rubia, ponerle, no sé, 12, 13 años, pequeña, angelical, ya, eso son características físicas, ya, son características físicas. Y rubia, blanca, y después tenemos las características psicológicas que se asocian aquí a la forma de ser, ¿ya? A lo mejor puede ser, no sé, un personaje, por decirte, no sé, Spider-Man, ¿ya? ¿Cómo es Spider-Man psicológicamente? Es un héroe, es una persona que no mira el peligro, ¿verdad? Que ve el bien común por sobre todo, ¿ya? Entonces, esas son características psicológicas de un personaje, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vamos viendo ese tipo de características dentro de un personaje. Ahora, los personajes van cambiando también en la historia. De repente nosotros vemos una historia donde el personaje es alguien antihéroe, por ejemplo, un personaje negativo, malo, y con el transcurso de la historia se va transformando en una persona buena, ¿ya? Entonces, los personajes van igual mutando, van cambiando. O a lo mejor también este personaje, por ejemplo, no sé, la madrastra, ¿ya? Es un personaje tipo, que es una mujer envidiosa, ¿verdad? Que envidia a su hijastra y quiere tener el amor, ¿verdad? Del rey y también quiere tener la belleza de su hijastra, ¿ya? Ese es un personaje tipo, ¿ya? Entonces, esta madrastra no cambia hasta que se muere, pues no cambia. Ella siempre fue malvada al principio, al desarrollo y al final, ¿ya? No hubo un giro en el personaje, a eso me refiero, ¿ya? Entonces nosotros vamos teniendo eso, vamos teniendo por un lado los personajes secundarios y personajes principales, ¿ya? Y los personajes se pueden describir de manera psicológica y de manera física, ¿ya? Ahora vámonos al ambiente. Hay un ambiente físico, ¿ya? Por ejemplo, Alicia. ¿Cuál es el ambiente físico de Alicia? Un bosque. Es el ambiente físico donde se desarrolla Alicia, ¿ya? El ambiente se refiere al lugar donde se presentan los hechos. Eso es un lugar donde se presentan los hechos. Agua. Agua. Entonces, es un personaje donde se presentan los hechos. Es el ambiente ese es un ambiente físico, ¿ya? Donde acontecen los hechos, ¿ya? Ahora, ¿qué más deberíamos saber? Bueno, todo cuento o toda narración tiene un inicio, ¿verdad? A donde se presentan los personajes, tiene un conflicto, que es el desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Alicia. Ella es, a ver, Harry Potter. Ya, veamos Harry Potter. Harry Potter es un chico, ¿verdad? Que quería saber, entró a una parte a hacer su magia, ¿verdad? A desarrollar sus poderes mágicos, ¿verdad? De la magia. Y después él quiere descubrir también qué pasó con sus padres. Entonces, el inicio sería, por ejemplo, cuando Harry se presenta, ¿verdad? Y él llega a la academia,
¿ya? Ese sería, y después el desarrollo sería todas las aventuras que él tuvo durante su estadía en la casa, como en la casa donde él empezó a hacer su magia y todo eso. Y el final es cuando él vence y sabe la verdad, o el desenlace, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, otro cuento podría ser, no sé, quizás siempre la estructura de un cuento es un inicio, donde se presentan los personajes. Después tenemos el desarrollo, donde se acontecen los hechos. Y por último tenemos, y en el desarrollo está el conflicto, ¿ya? Y por último tenemos el final, que sería el desenlace del conflicto, ¿ya? Ahora, eso es una cosa. Por otro lado, nosotros también podemos presentar los hechos de diferentes formas. Porque a veces, por ejemplo, tú puedes ver una película, ¿verdad? Y empieza por el final. Entonces no hay un orden cronológico. Empieza por el final, después nos volvemos al desarrollo y después volvemos al inicio, ¿ya? O también puede empezar por la acción, por el conflicto, ¿qué está pasando ahí? ¿Ya? Y de ahí nosotros, eso le decimos nosotros en lenguaje alteraciones cronológicas o alteraciones temporales, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un cuento o una película, por ejemplo, que de repente muchos cuentos son llevados al cine, no lo hacen de manera cronológica, no hay un inicio, un desarrollo o un final, sino que puede empezar por el final, ¿ya? Y después retrocedemos, que se llama ese raconto, ¿verdad? Retrocedemos en el pasado, ¿ya? De manera extensa. Por ejemplo, yo le puedo decir ya, hace el año pasado, el Día de la Madre, ¿con quién estuvo? O el Día de la Madre, ¿con qué? A lo mejor la pasaste con tu mamá. Ahora por las circunstancias que tenemos la contingencia, a lo mejor usted saludó a su mamá, así como yo te estoy hablando a ti, a lo mejor tú la saludaste por tu celular, ¿no? Tuviste ese contacto de piel, de abrazarla, de llevarle, de atenderla, de compartir en la familia, ¿entiendes? Entonces, yo te puedo decir, y tú haces un recuerdo, ¿ya? Y eso es el flashback, que le llaman, ¿ya? El flashback, tú retrocedes en el pasado. Y a veces la historia pasa eso. De repente la persona está en un presente y retrocede, ¿ya? Entonces son alteraciones en el tiempo. Eso también es importante que también lo sepamos, ¿ya? Ahora, dentro de acá del cuadernillo, estaba revisándolo yo, y aparece el texto literario. Aparece, por ejemplo, que el texto literario es un mundo, ¿verdad?, de ficción. Es creado por un autor. Pero es creado por un autor, pero es contado por un narrador, ¿ya? El narrador nos cuenta la historia, ¿ya? No nos cuenta la historia del autor. Y el narrador nos puede contar en primera persona, ¿ya? El narrador. Y este narrador puede contarnos con lujo y detalle todo, ¿ya? Puede ser un narrador omnisciente que le llamamos, ¿ya? Pero a mí no me interesa que ustedes aprendan los conceptos. El testigo, por ejemplo, un narrador que ve la historia, que la observa. Por ejemplo, usted ve un choque. Usted no estaba en el auto que chocó, ni en la micro. Usted iba caminando y observó. Entonces sería un narrador, y usted cuenta la historia. Entonces usted sería un narrador testigo, porque usted vio los hechos, ¿ya? Un narrador protagonista, por ejemplo, el chofer del auto o de la micro. Ese sería un narrador protagonista, porque él participó directamente de los hechos, ¿ya? Entonces, igual es importante esa salvedad de que el autor es el que escribe y el narrador es el que encuentra la historia, ¿ya? Eso también es importante saberlo. Ahora, dentro de acá del tipo de los narradores y el mundo de ficción, ¿verdad? Que nosotros vemos, por ejemplo, la Guerra de la Galaxia, por ejemplo, ese es un mundo presentado, ¿verdad? Una ficción. Y ahí ¿en qué se basa la creatividad del escritor, por ejemplo, ¿verdad? En la imaginación, ¿ya? Eh, También nosotros, por ejemplo, a partir de la del tiempo, ¿verdad? Esto comenzó, por ejemplo, en el radioteatro, ¿verdad? Entonces, de repente ya, y por ejemplo, los reality show, que también estuvieron un tiempo muy de moda, ¿entiendes? Entonces, eh, nosotros vamos viendo cómo se van generando acá eh, mundos paralelos o se van generando mundos ficticios, ¿ya? ¿A qué corresponde un mundo ficticio? A una simulación de la realidad, ¿ya? O que muestra un mundo imaginario.
el modo predominante del texto de ficción es el narrativo. Y uno de los principios que lo rige es la verosimilitud. O sea, yo me creo el cuento, po. Yo no empiezo a dudar de Harry Potter, po. Yo no digo, oye, no, pero nada que ver, po. O sea, él está en la estación del tren y pucha, cruzó y chuta va a chocar, po. O se va a pegar cuando él cruza el umbral, ¿verdad? Y yo no empiezo a cuestionar, po. Entonces, hay un sentimiento o rige un principio de la verosimilitud. Yo me creo el cuento. Lo mismo que pasa con Alicia. Oye, los conejos no toman el té, po, ¿cachai? Pero es un mundo tan creado, ¿ya? Y que tú dices, sí, en realidad, tú no cuestionas eso, ¿ya? El Señor de los Anillos, ¿verdad? Tampoco lo cuestiona. Entonces, ese es un principio muy importante en la narrativa, que tiene que ver con la verosimilitud, ¿ya? De creerse, de, de que esto que se está narrando o que el escritor me está contando o que el narrador me está contando, yo lo creo, debe ser creíble. ¿Ya? Ese mundo que él creó, yo digo en realidad sí, y cuando nosotros lo vemos en películas, ¿verdad? Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, es diferente, ¿verdad? Y uno dice, chuta, a lo mejor puede haber vida en otros planetas, y uno no cuestiona el mundo creado. A eso me refiero, ¿ya? Acá después en la página 13 hay un tema acerca de los reality show. Igual podrían hacer esa actividad, ¿eh? Como para empezar a leer más, chicos. Hay que leer, ¿ya? Y también acá aparece, dentro del mundo narrativo, nosotros tenemos tipos de mundos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un mundo. ¿A qué se refiere eso? Dice. eh, Las realidades creadas en un texto literario reciben el nombre de mundos literarios o mundos posibles, los cuales pueden ser diversos dependiendo del tiempo, del espacio en que se desarrollan las acciones de los personajes y del nivel de imaginación del que escribe. ¿Ya? Los mundos literarios pueden ser de variados tipos y en una obra pueden existir más de un mundo literario. ¿Ya? Entonces estamos en la página 16. De la página 16 a la página, ¿okay? Están todos los tipos de mundos. ¿Ya? Y esto es bien igual, es importante que ustedes lo hagan, ¿eh? Para que ustedes vayan viendo los tipos de mundo que vamos de la página 16, imagínate, de la página 16 a la página 34 aparece todo ahí. Aparece, por ejemplo, mundo cotidiano o mundo realista, ¿ya? Ese corresponde a qué? A un mundo conocido, ¿ya? Que rige las normas. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuento relacionado, por ejemplo, con un tema de lo cotidiano, por ejemplo, la pandemia que hoy en día está sucediendo, ¿ya? Yo puedo describir lugares, situaciones, ¿ya? Cómo afecta alguna cosa a la época, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, puedo hacer un cuento de la Primera Guerra Mundial, cómo la gente a lo mejor pasó hambre. Eh, o también puede ser, no sé si han leído usted Martín Rivas, ¿ya? Que habla acerca de qué. Eh, Habla acerca de un hombre, ¿ya? De un chico que viene de provincia y viene a la capital, ¿ya? Entonces él se enamora ahí en la capital y empieza a ver, por ejemplo, cómo el provinciano, cómo anda vestido, por ejemplo, ¿verdad? Se nota cuando uno dice, oye, este no es santiaguino, ¿verdad? O este es del sur, o nosotros que somos, bueno, yo soy sureña, pero ya vivo 20 años en Antofagasta, entonces yo digo de repente, oye, este se nota que no es nortino, porque habla, por ejemplo, diferente, el santiaguino habla diferente, el sureño también, y el nortino igual, po. Entonces, a eso se refiere un poco, como el mundo cotidiano tiene que ver con lo cotidiano, con lo que hacemos nosotros. Yo le puedo decir, chiquillos, ya, háganme un ejemplo. ¿Qué hacen ustedes en la mañana? Por decirte, ya, me levanto a las 9 de la mañana, hago una hora de cardio, por decir, hago ejercicio. Después me preocupo de lavar la loza, limpiar el baño, o no, antes de eso tienes que tomar desayuno. Tomo desayuno y después me pongo a hacer las cosas en la casa. Después atiendo a mis hijos, me pongo a hacer las tareas con ellos, el almuerzo, o sea, eso es lo cotidiano, ¿me entiende? Lo que usted hace día a día, ¿ya? Y acá lo cotidiano tiene que ver con la época.
¿ya? Pero también eso es un mundo cotidiano, ¿ya? Después nos vamos a un mundo cotidiano, pero de la ciencia ficción, ¿ya? Acá ya es más, acá tiene que ver más con la tecnología, con la robótica, ¿ya? Tiene que ver un poco con, por ejemplo, con vida en otros planetas, tiene que ver, por ejemplo, con un prototipo, tiene que ver, está dominado por la ciencia y la tecnología, este mundo cotidiano, ¿ya? Y acá aparece un texto, y aparece un texto acá, que ustedes también podrían leer, y después desarrollan qué aspecto del mundo cotidiano de la ciencia ficción puede identificar, ¿ya? Y ahí es bueno que ustedes lo vayan leyendo, ¿ya? Ahora, después nos saltamos al mundo onírico, ¿ya? Yo no voy a leer todo el cuadernillo, yo estoy haciendo un resumen de lo más importante, porque la pega tienen que hacer ustedes, ¿ya? La idea es que ustedes empiecen a leer, ¿ya? Por ejemplo, el mundo onírico, fantástico, tiene que ver con el mundo de los sueños. Nosotros, por ejemplo, soñamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un sueño de repente y dice, chuta, no sé si estoy soñando o es verdad. Entonces tiene que ver con el inconsciente, ¿ya? Como en mi inconsciente yo creo este mundo, ¿verdad? Y pienso que este mundo es el verdadero. Y por eso de repente nosotros cuando estamos en peligro o nos caemos en el sueño, saltamos de la cama, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver un poco acá. Dice el mundo onírico fantástico. Tiene que ver con el mundo de los sueños. La realidad conocida es interrumpida, con situaciones absurdas. De repente, no sé, vas subiendo una escalera, hay un incendio, pero tú no te quemas. eh, ya, entonces ahí es como medio absurdo tu sueño. Ya, tú decís, no sé, o de repente no, como que lo viví esta cuestión, como que estoy en este lugar, pero como que ya lo viví de nuevo. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Pero, y el mundo onírico predomina, por ejemplo, el mundo gótico, que tiene que ver, ¿cuál es el mundo gótico? La oscuridad, ¿verdad? Tiene que ver un poco con los vampiros, tiene que ver un poco con relatos terroríficos, tiene que ver también con cosas de misterio, ¿ya? Y acá aparece uno de los máximos representantes de este tipo de mundo, que es Frank Kafka, ¿ya? Que él hizo La Metamorfosis, un libro muy bueno, que se supone que el primero medio todo el mundo tiene que leerlo, ¿ya? Así que ahora si ustedes tienen tiempo y quieren leer algo entretenido, ¿ya? Que algo diferente, más que entretenido, diferente, ya no típico el cuentito, no. Es algo súper entretenido y súper diferente, ¿ya? Se llama La Metamorfosis de Frank Kafka, ¿ya? Y acá, bueno, es un hombre que despierta como un bicho, ¿ya? Y su familia lo rechaza. Y ahí empieza todo un cuestionamiento, porque él era el sostén de la casa. Y cuando ven que el sostén de la casa no va a ser el proveedor, lo dejan en un cuarto, ¿ya? Y lo tratan como un bicho. Entonces hay toda una connotación ahí, es muy entretenido ese libro. Se llama La Metamorfosis de Frank Kafka. Si tienen tiempo, lo quieren leer, es una buena opción, ¿ya? Y después tenemos el mundo mítico, ya que le decía yo recién, que tiene que ver un poco con qué lo mítico, el mundo mítico, ya tiene que ver con con la mitología, con los dioses, con los héroes, semidioses, ¿ya? Tiene que ver también tiene que ver con los mitos, ¿ya? Creencias de la comunidad, tiene que ver con el origen del mundo, como yo le estaba diciendo delante, y el origen del ser humano, ¿ya? Esto aparece en la página 22 del libro, ¿sí? Ahí aparece un mito, po. Ahí aparece un mito, que sería bueno que lo leyeran, está entretenido, me gusta este. Y aquí dice que algunas, por ejemplo, textos para un ejemplo, por decir, puede ser El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia. Ese podría ser un ejemplo. Y acá hay una lectura que ustedes deberían hacer y después llenar acá algunos datitos, ¿ya? El mundo de lo real maravilloso, que tiene que ver con el realismo mágico, tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver un poco también con el entorno, tiene que ver con la naturaleza, con un sentimiento de extrañeza, ¿ya? Tiene que ver también con las alucinaciones, ¿ya? Por ejemplo, La Casa de los Espíritus, no sé si la han leído alguna vez o han escuchado de Isabel Allende, ¿ya? Ella ha hecho varios libros y ella tiene mucho con el realismo mágico. Bueno, Cien años de soledad, un clásico de Gabriel García Márquez, ¿ya? No sé si lo han leído o han escuchado, ¿ya? Pero a lo mejor se identifican un poquito más quizás con Isabel Allende, ¿ya? El Cien años de soledad es una obra maestra,
¿ya? Todo profesor debería, o toda persona debería leerlo, ¿ya? Entonces, ese es otro tipo eh, de mundo, pero que tiene que ver con el realismo mágico, ¿ya? Y ahí aparece la biografía también de Gabriel García Márquez como una introducción, o también para que nosotros también tengamos un poquito de bagaje, chiquillo, porque de repente a lo mejor yo le hablo de Isabel Allende, chuta, ¿quién es? Ni idea. O le hablo de Gabriel García Márquez, no tengo idea. Entonces usted lee y va interiorizándose un poquito. No significa que eso le va a salir en la prueba, pero le sirve como, le sirve para usted como antecedente, ¿ya? Acá está la página 26, Luis Sepúlveda. Él falleció hace poquito de coronavirus acá en España, ¿ya? Y que él escribió un libro, varios cuentos, y uno de esos es un viejo que leía novelas de amor, historia de amor, ¿ya? Y el gato que le enseñó a la gaviota a volar, que es un clásico que los chiquitos también leen, ¿ya? Entonces acá hay fragmentos. En la página 26 hay fragmentos. Ahí tú tienes que decir qué tipo de mundo literario es y qué elementos del fragmento dicen a qué tipo de mundo corresponde, ¿ya? Después tenemos El gato negro, ¿ya? De terror, de Alan Poe. También hay un fragmento, la página 27, usted lo lee y usted después me dice a qué tipo de mundo corresponde y a qué elemento de ese mundo. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, de terror, chuta, y lo leo y digo, ah, chuta, eso es como de medio misterioso, medio gótico, medio negro, así como, ya, debe ser un mundo onírico. Él a lo mejor sueña, ¿ya? Y yo le pongo acá, mundo onírico. ¿Y cuáles características? Las lee usted atrás. Después la Odisea, chiquillo. Ese también es un clásico. La Odisea, ¿qué es? Ahí está, ¿verdad? Ese es de Homero. Y la Ilíada, la Odisea, son, son mitos, ¿ya? Son griegos. Entonces, ¿a qué tipo de mundo corresponde y cuáles son sus elementos? Crimen y castigo. Ya, esto también. Cuando hay descripción, por ejemplo, de lugares cotidianos, eso se refiere a tiro un mundo cotidiano, ¿ya? Cuando describen un lugar, describen una situación, describen mucho detalle, eso también uno dice, ya, en realidad es un mundo cotidiano, ¿ya? Y así, después dice como agua para chocolate, ¿ya? De Laura Esquivel, que también es un tipo de mundo. Episodio del enemigo, también, la idea que usted lo lea y vea, trate de hacer las cosas, chicos, ¿eh? Después acá, de ejemplo, ahí aparece otro que habla de Tolkien, que también escribió El Señor del Anillo, pero no solamente escribió eso, escribió varias cosas más. Después tenemos otra que se llama La Langosta, que me encanta esto, que tiene que ver con otros planetas, otros lugares, ¿ya? Este es un clásico igual, ¿sí? Y la idea es que ustedes vayan haciendo esto, ¿ya? Obviamente, chicos, yo lo hablo de manera muy general. La idea, este libro, ustedes tienen que estudiarlo. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? A revisar lo que deberían ustedes haber hecho, ¿ya? Que sería de la página, tienen harto que estudiar, de la página cuando empiezan los tipos de mundo, de la página 17 a la 32, no, 33, perdón, a la 33. Ahí salen los tipos de mundo y ahí sale ejemplos donde ustedes tienen que clasificar, decir, no, este tipo de mundo, no sé, onírico, ¿por qué? Porque sueña, porque hay cosas irreales, porque, o no, este mundo es cotidiano, ¿por qué? Porque describe un lugar, ¿ya? Y acá, en la página 34, aparece un resumen de los tipos de mundo, ¿ya? Entonces, ese es una cosita que hay que empezar a ver, ¿ya? Y me interesa que hagan eso, ¿ya? No, a ver, la idea, ¿cuál es? No que se aprendan los tipos de mundo de memoria, no, sino que para que vayan ustedes leyendo y vayan viendo, chuta, ya este tipo de mundo, más o menos para tener ideas, ¿ya? No que se aprendan los tipos de mundo de memoria, ¿ya? Puede que a lo mejor nos salga un mito, puede que salga una lectura, el Caleuche. Entonces después te preguntan a ti, ¿a qué tipo de relato corresponde? No, es un mito. ¿A qué tipo de mundo? Mitológico, ya. O aparece, no sé, un fragmento de la Odisea.
Lo mismo, perdón, o un fragmento del Caleuche, o una descripción del Caleuche. ¿Qué tipo de? El legendario. Ya, una leyenda. Entonces, para eso, para que nosotros vayamos un poquito interiorizándonos acerca de esto, ¿ya? Ahora, yo voy a mandar una foto de esto, de los tipos de mundo, y voy a buscar un videito también para que les quede un poquito más claro y lo puedan ver. ¿Les parece? Y ahí estamos, ¿ya? A cuidarse, chiquillos, harta paciencia. Y también vamos a empezar con las clases de inglés, ¿ya? Yo ya conversé con la profesora, entonces lo vamos a coordinar y yo creo que de aquí a la otra semana ya empezamos full con las clases de inglés y con mis clases, ya para empezar a movernos un poquito más y después ya terminando conmigo, que a mí me quedarán a lo más unas 4 clases más de lenguaje, que nos quedaría analizar poesía y una prueba tipo y sería. Y porque acuérdense que el lenguaje chico es pura comprensión lectora, ¿ya? Y después me empezaríamos con inglés y para ello necesito que tengan un diccionario de inglés, ¿ya? Eso también es importante y todos tienen sus libros. Los libros hay que ocuparlos, ¿ya? Y avancen con las tareas. No se queden, ay, no, que no lo voy a hacer, que lata, que fome, no. O sea, acá nosotros hacemos el 20% y el 80% lo hacen ustedes. Ahora, claro, estamos de la edad diferente, pero yo en mi clase hago lo mismo. Yo estoy como que estoy haciendo clase en la sala de clase, ¿me entiendes? O sea, yo lo hago así. ¿Cómo lo hago con ustedes? Estaría como una hora con ustedes y que ustedes en grupo hicieran esta actividad. Y se terminó la clase y se terminó el libro. Y avanzamos con el otro libro. Entonces tampoco vamos a estar un mes haciendo un libro, leyendo, no. Acá es una pincelada, ¿verdad? Es refrescar conocimiento respecto a algunas cosas que nosotros ya sabemos o a lo mejor tenemos olvidado y vamos refrescando. Pero ustedes tienen los libros y la idea es que ustedes lo ocupen, ¿ya? Entonces quedamos en eso, ¿les parece? Entonces, de la página 17, ¿verdad? De los tipos de mundo, a la página 17 a la página 33. Ahí me la hacen. Y la vamos a revisar ese el día jueves. Más tarde lo revisamos y ya avanzamos con lírica, que sería poesía. ¿Ya? ¿Les parece? Que estén muy bien, a cuidarse y a cuidarse, nada más. Ya, que estén bien.